problemas, por favor. No serán de ayuda, eso es seguro. Será mejor que hallemos solos la taberna que mencionó Sindri. Los edificios de aquí son increíbles. El detalle en el trabajo con la madera es extraordinario. ¿Es una estatua de Odín? ¿Deben adorarlo mucho aquí? O temerle. ¡Sindri! Hola. Te regresaría tu sorpresa, pero ya sabía que estarías aquí. Tengo algo para ti. Un espía emplumado menos. ¿Qué pasa, enano? Me alegra haber vuelto aquí al menos una vez antes del Ragnarok. Ay, si estos adoquines pudieran hablar. Entonces tendrían bocas. Sucias y asquerosas bocas. ¿Te importa si veo tu arco? Uy, hace tiempo que deberían sustituirte. Ay, aprovechar la sensibilidad estructural de ciertos materiales a las vibraciones sónicas es algo que he querido probar desde hace tiempo. Gracias por probar finalmente. ¿Qué será esta vez? Paciencia. Me parece que es mejor ver esto. En acción. Allí. Apunta esa puerta de ahí. Pero antes de soltar, di Skiafa. Skiafa. ¡Skiafa! ¿Ah? Bueno, en verdad no esperaba que te atraparas a la mitad de los bichos raros en Ire. ¿Cómo ibas a ver que estaban ahí? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Bien, ahora, Durlin. Sindri, ¿tienes idea de dónde está la taberna? Tengo pinta de haber estado en una taberna mugrienta. Aunque la alcantarilla por la que acabas de abrir un agujero parece prometedora para ti, debería llevar al otro lado de la ciudad. No es como que puedas abrir otras puertas aquí. ¿Entonces este encierro en verdad es por nosotros? Oh, sí. El control de Odín es tan fuerte que cualquier forastero se considera una amenaza. Por donde lo veas suena algo típico de Odín. ¡Skiafa! Buena suerte. Cualquier forastero es considerado una amenaza. ¿Es para proteger a los enanos? Eso parece, pero conociendo a Odín, seguro hay un motivo oculto. Pues todos se están escondiendo aquí también. Las garras de Odín en este reino están clavadas profundamente. Pero no hay guardias patrullando. Claramente no somos una amenaza. ¿Por qué esconderse? Si te resistes, te usarán de ejemplo para mantener a raya a los demás. La supervivencia puede sobrepasar a la valentía, incluso de los más fuertes. El miedo los mantiene a salvo y vivos. La taberna debe estar en algún lugar por aquí. Quizá podamos tocar puertas y pedir direcciones. ¡Yafa!
¡Están aturdidos tras ellos! Esto se ve prometedor, ¿no? No parece una casa. Si está aquí, tal vez yo debería hablar con él. Tú. Bueno, no queremos intimidarlo. Eres alto como un árbol y tú llevas una cabeza cercenada contigo. Faltaba más. Aunque tienes razón. Muy bien. ¡Detrás de ti! ¿Crees que sea él? ¿Hola? Tengan cuidado. Aparentemente hay intrusos merodeando. Oh, somos nosotros, creo. Bueno, si planean matarme, al menos déjenme terminar esta canción. Esa alarma estaba justo en la nota perfecta. Solo buscamos a un amigo nuestro, llamado Durlin. Bueno, ambos sabemos que eso no es cierto. Durlin ya no tiene amigos. Pero si es lo único que quieren, vayan por esa parte de atrás y verán la oficina de seguridad justo frente al río. Pero no causen problemas para el resto de nosotros. Y mientras viajas por este reino, quizá puedas limpiar el desastre de la cabeza. Qué desastre. Adiós, hermano. Quisiera escuchar de este desastre. Las plataformas en la bahía. ¿Por qué no le preguntas al cráneo arrogante? Cabeza, tengo piel. Pero tiene razón. Cometí un error. Yo haré que la cerremos. Lo siento, una cosa más. Aunque estos son regalos que les doy, así que no debería lamentarme y ustedes deberían agradecerme, pero bueno, tengan cuidado, ¿sí? ¡Cuánta belleza! Gracias, Sindri. Sí, es una belleza, ¿no? También es muy útil. Con esto podrás encontrar cualquier cosa que desee tu corazón. ¿De verdad? Mientras tu corazón desee las ubicaciones que tú y tu padre decidan y planeen viajar juntos, entonces sí. Es una brújula. Ah, pero una brújula hermosa. Ahora vete deprisa. Vamos. Un bote no puede estar lejos. Vaya, antes Sindri dio a entender que Durlin era una especie de líder de la rebelión. Me parece que nadie lo está siguiendo. Era es la palabra clave aquí, hermanito. Vi un muelle más atrás. Quizás haya un bote que podamos usar para ir con Durlin.
Hay un edificio pasando aquellas rocas detrás de él. Tal vez deberíamos ir hacia allí. Ah, esas malditas plataformas. ¿Qué con eso? El escaldo tiene razón en culparme. Fueron idea mía. Si tienes tiempo, están en la bahía justo después de este túnel. Sería buena idea revisar las plataformas mineras en el lago, a la derecha. Se pueden ver las columnas de humo desde aquí. Pero si no quieres explorar ahora, parece que el lugar de Durlin está pasando esa puerta a la izquierda. Entonces, ¿qué camino tomamos? Podríamos prepararnos más antes de rescatar a Tyr. Tú decides. Mimir, ¿es verdad que tú hiciste construir estas plataformas? Odín quería que los enanos estuvieran bajo su control y bueno, lo convencí de que podía comprar su lealtad en lugar de exigirla. Una especie de acuerdo comercial. ¿Una de las plataformas está aquí? ¿Ves el humo sobre nosotros? Ahí es a donde nos dirigimos. Veamos si podemos cerrarlas. Si a los enanos no les agrada trabajar para Asgard, ¿por qué no renunciaron? ¿Para hacer qué? Sus nuevas forjas envenenaron el suelo de Svartalfheim. Incapaces de cultivar su propia comida. Debían comprarla de Asgard. Si dejaban de trabajar, se quitaban la comida de sus propias bocas. No, qué astuto y horrible. Una semilla de Yggdrasil a Muspelheim. ¿Crees que nos llevará a esa arena de combate que visitamos años atrás? ¿Qué te hace pensar eso? Son deseos, supongo. La prueba del guantelete de Surtur fue divertida. Era parte del entrenamiento. ¿No te resultó divertida? Bien. De todos modos, deberíamos buscar la otra mitad de la semilla. Cuando esté completa, podremos ver a dónde nos lleva. Qué bueno que aprendiste las runas, hermano. Bien, ahora ya podemos cruzar. ¡A la derecha!
¡Y siguen llegando! Es una Bergstra, produciendo sabandijas como si no hubiese un mañana. ¡Así será para ella! ¡Yaja! ¡Detrás de ti, hermana! ¡Detrás de ti! ¡Yaja! ¡Derecha! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Yaja! Puede que la plataforma esté repleta de materiales que podrían servirnos. Tomaré lo que sea que quede en el proceso. Si los enanos accedieron al acuerdo con Asgard, ¿por qué te culpan? Los convencí de su propia explotación. Tomaron su decisión. Trabaja o muere. No es una opción. Solo lo hice ver así. Lo que recogiste son minerales puros de Svartalfheim. Ya no será útil para las plataformas, pero quizás nuestros hermanos Huldra puedan fabricar algo con eso. Mimir, ¿cuántas historias contaste ya sobre Odín y Thor? Y todas las cosas malas que hicieron. Veamos cuántas podemos hacer. Parece que a padre le vendría bien refrescar la memoria. No hay necesidad de refrescar mis recuerdos. Invadieron nuestro hogar. Sí, pero hablo de ¿Cómo historia. surgieron las plataformas? Las mandé construir para recolectar minerales para los armamentos y aprovechar los recursos que de otra forma usarían los enanos. ¿Cerrar estas cosas ayudará a que los enanos sean independientes? No lo sé, pero debo intentar algo. Malditos agujeros de Dragon. Tenemos que eliminar a todos estos bastardos no muertos.
¡Rápido! ¡Yafa! Quiero saber más de esos dragos. No. ¿Sigue aquí? ¿Qué? La isla que está cerca del geyser. Tenemos que conseguir la llave y abrir esta puerta. Tengo que corregir un antiguo error. ¿Qué hay detrás de la puerta? Un prisionero. Algo así. ¿Descansas antes de visitar a Durlin? Haces bien. Él es por demás. Hay otra plataforma minera en esta isla, hermano. ¿Hueles ese humo? ¿Por qué accedieron los enanos a trabajar para los Aesir en primer lugar? Ese es el punto de todo. Les mentiste. ¿Les mentí? Cielos, hay mucho para explorar aquí. Es agradable salir un poco de Midgard, ¿verdad? Hermano, esa sombra encontró un lugar alto. ¡A tu izquierda! ¡Pesadillas! ¡Yafa! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Están aturdidos tras ellos! ¡Yafa! ¡Detrás de ti! ¡Yafa! ¿Estás bien, Mimir? Para los herreros de Svartalfheim, la creación de un arma era algo sagrado. Pero Odín quería todas las espadas que pudiera conseguir lo más rápido posible. Con cada recurso robado y cada espada mediocre, los enanos perdían un poco de sí mismos. Hermano, antes de irnos, quizá nos serviría ir a la plataforma y ver si salió algo de ella.
Padre, ¿siempre es moral matar a algo que intenta matarte? Sí. Bueno, ahí lo tienes, muchacho. ¡Yafa! Hermano, ¿alguna vez pensaste en cocinar carne con esas espadas? No. Ensuciarían la carne, Ah, ¿por la magia que tienen? la sangre. Ah, sí. Adelante, entonces. Los enanos sobrevivieron gracias a ti. No te equivocas, hermano. Odín habría acabado con todos los enanos en Svartalfheim. Si no podía usar sus habilidades, nadie lo haría. Oye, parece buen momento para intentar recordar las terribles historias sobre Thor y Odín. Bien. Estaba Thamur, el cantero. Suficiente. Continuaremos después. La llave de esa torre de vigilancia debe estar en algún lugar de esta isla. ¡Yafa! ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuántas banditas! ¿De dónde salen? ¡Yafa! ¡Cuántas sabandijas! ¿De dónde salen? ¡Los tenemos! ¡Sabandija a la izquierda! ¡Yafa! El suelo parece débil aquí abajo, padre. Ese engrane puede congelarse.
Quizás este elevador pueda llevarnos más arriba. Sería más fácil abrirnos camino por el suelo. ¿Quieres poder pasar por el suelo desde allá arriba? ¡Sabandija a la izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! Mimir, ¿ese lugar es aquí? Esa es la llave que estamos buscando. Ahora tenemos que ir a la torre de vigilancia de la costa. ¿Qué estás ocultando? Solo necesito que confíen. ¿Escuchan eso? No. Creí escuchar una voz. Avancemos, muchacho. Coloca la llave en ese cerrojo, hermano. Listo. ¿Podrías darle a ese tambor un buen golpe? ¿Qué? Entonces esa es la voz que escuché. Habría deseado que ya hubiera escapado, pero tendremos que soltar sus amarres. ¿Qué es esto? Es una Limbakor. La capturé. Hace muchos años. ¿Para Odín? Sí. Pensé que era una forma creativa y algo ostentosa de ganarme su favor. ¿Funcionó? Vaya que sí. Esta criatura la esclavizaste. Sí. Pero, ¿por qué? Porque era joven y tonto. No sabía lo que era estar encadenado a un solo lugar por años, en un momento donde lo único que te mantiene ocupado es el dolor. ¡Los tenemos!
También encadenamos las aletas. ¿Podrías...? Calma, calma. La criatura está sufriendo. Pero vamos a liberarla. Nunca se librará de sus cadenas. Sabes eso tan bien como yo. Ahora la otra aleta. Quizás haya una forma de llegar detrás de todos esos escombros. Estás enfadado conmigo, ¿no es así, hermano? Recuerdo la sensación de la horca en mi cuello. No se lo desearía a nadie más. ¡Ya! ¿Algo iluminador? Otro poema de Kvasir. ¡Dragger, flanco izquierdo! ¡Qué espectáculo! ¿Por qué esclavizar a la criatura? Su grasa era buena fuente de aceite para las lámparas de Odín. Aceite para lámparas. Sea cual sea la ira o el desprecio que sientas hacia mí, no es nada comparado con lo que yo me he dicho. La aleta, si pudieras... Lo sé. Ya solo falta la cola. ¡Cuidado, unido de sabandijas! ¡Chiapa! El nido escondió una especie de dispositivo. Hay un muelle aquí abajo, pero parece bloqueado. ¿Quizá el muelle nos lleve a la cola? Regresemos al bote.
Nunca hablaste de esta criatura. ¿Eso te sorprende? ¿Que un viejo se avergüence de los errores que ha cometido? No. Pensé. Esperaba que la criatura hubiera perecido para este momento. Pero aparentemente los Aesir ni siquiera se molestaron en darle fin por compasión cuando ya no era útil. Podríamos matarla. No. No si podemos salvarla. Bien, podemos alcanzar la cola desde este muelle. ¿Aún salvarías a esta dañada criatura? Sé lo que es estar prisionero como ella. No puedo abandonarla. ¿Y si ya no puede salvarse? No lo entiendo. Continuemos. ¡Pesadilla a tu izquierda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado detrás de ti! ¡El último! Su cola también debe estar encadenada. Si nos deslizamos por la cuerda, llegaremos a donde debemos ir. ¡Listo! ¡Eres libre! ¿Qué sucede? Quizás necesita un poco de ánimo. ¿Me puedes acercar a su rostro para quedar frente a frente, hermano?
Sí, creo que todavía no podemos hacer nada con eso. Esta criatura, las plataformas mineras, son errores, Mimir. Pero es culpa de Odín. No es una excusa, pequeño. Pero gracias por decirlo. Para hacer una bahía tan grande, no hay peces. Debe ser por el humo de esas plataformas mineras. ¡Anda, gran bestia cebosa! ¡Shoo! No se mueve. ¿Por qué no se mueve? Se acostumbró a sus cadenas. Pero... No. No, podemos arreglarlo. Solo tenemos que ahuyentarla, asustarla. Algo. No hay que hacerlo bien. Solo mejor que antes. Me gusta el viento que sopla en su rostro. Puedo sentirlo. Que sirva de consuelo. Pero no es suficiente. Rara vez lo es. Esas plataformas mineras escupen mucho humo. ¿Hueles el humo? Hay otra plataforma de minería aquí. Hablas de tus actos con vergüenza. ¿Te arrepientes de no permitir que Odín los matara? Yo no... Apuesto a que podemos llegar al otro lado de ese elevador. Grúa portal. Grúa. Gracias. No funcionó. Ese debe ser el lugar adecuado. Esos barriles. Huelo combustible. Seguro una chispa de tus espadas los haría estallar. Creo que podemos atravesar el suelo si encontraras un lugar tan alto como para hacerlo.
Padre, allí arriba. Qué raro que los enanos no cerraran estas plataformas. Uno o dos lo intentaron. Luego los Einherjar lo usaron de ejemplo. ¿Mataron a los enanos? ¿No podrías haberlos convencido de no hacerlo? Sí. Impresionante. Sí, ahí se ve bien. No fue tan difícil. ¡A tu izquierda! ¡Están aturdidos tras ellos! Ya está hecho. Si se puede llamar hecho a una tarea tan miserable. Es solo una pequeña parte de la ocupación asgardiana. Debes vivir con tus actos, pero que no te atormenten, hermano. ¿Ah? ¿Y por qué no? Te han dado un problema imposible. No te culpes por no haber podido resolverlo. Estoy seguro de que los enanos opinan distinto. Esto no arregla las cosas. No, pero es un comienzo. Un recordatorio, hermano. Esos desechos de Svartalfheim que recogimos podrían ser de gran utilidad en manos de Brok o Sindri.
Vaya, qué bien. El aire huele mucho más limpio. Debe ser porque apagamos las plataformas.